Voy a continuar con casi ya para terminar lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pero para poder hablar acerca del tema de la resurrección de los muertos, ¿se acuerdan que les dije que estamos tocando el tema de fe? Y para poder llegar al punto de la resurrección de los muertos es necesario terminar el tema de fe y comenzar el tema de la muerte. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Nosotros tenemos un concepto de la muerte y yo espero que primeramente Dios hoy tengamos el concepto que la palabra dice de la muerte. 1, 2, y que tengamos el concepto de, así como Dios es el Dios de la vida, también es el Dios que quita la vida. ¿Sí me explico? Así como Dios es el Dios que da la vida, también Dios es el que determina hasta cuándo vamos a vivir. Y eso está escrito en la palabra. También Él determina, aunque no nos guste, Él determina el tiempo y determina la forma. Y yo creo que hoy día Dios nos va a traer un poquito de luz, o mucha luz, o por lo menos vamos a comenzar a visualizar el tema que yo creo que a todos nos atañe. ¿Por qué digo que a todos? Porque todos sin excepción algún día vamos a morir. Quiero que me acompañes al libro de los Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 18, y es un texto por demás conocido. Filipenses capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera: Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros sabemos ese texto, que les acabo de decir? ¿Cuántos de nosotros recitamos, si se puede decir, la palabra? ¿Cuántos de nosotros memorizamos este texto? ¿Y cuántos de nosotros no le tenemos miedo a la muerte por este texto? Yo he platicado con muchos y de pronto me llama mucho la atención que muchos de nosotros decimos, hasta con cierta, no sé si decirlo con cierta soberbia, la verdad no sé cómo decirlo, pero decimos que nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Y eso creo yo que de alguna manera normal está bien, pero ya cuando vas a la palabra, creo que la palabra te enseña otra cosa. Ahora, es cierto que Cristo vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Es cierto que Cristo vino a revelarnos por qué murió. Cristo nos revela el porqué del sacrificio en la cruz, y Cristo vino a revelarnos un montón de detalles. Pero yo creo que para que podamos entender lo que es la muerte, es necesario que entendamos dónde comenzó. ¿Sí se entiende? Porque, por ejemplo, hoy día sabemos nosotros que la muerte es algo que todo ser vivo tiene la muerte garantizada. Desde una cucaracha, desde un perro, un gato, todo aquello que tiene vida tiene va a morir algún día. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ese texto, oigan nomás, ese dicho muy famoso que viejos los cerros y reverdecen, pues aún los cerros se mueren. La piedra queda como tal, pero la piedra no es un ser vivo. Pero los árboles, las hojas y todo eso, todos ellos algún día mueren, por muy grandes o longevos que sean los árboles, que sean de vida, pero algún día van a morir. ¿Sí se entiende? Es decir, todo lo que tiene vida, algún día va a morir. Ahora, yo quiero explicarte en esta tarde, o por lo menos quiero iniciar a explicarte dos conceptos: el miedo y la muerte. El miedo y la muerte. Y repito, quiero que, pues para que entendamos, quiero que vayamos al origen de dónde inició todo esto. Ahora vamos al libro del Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Voy a leerte lo que es la versión 60 y después te leo otra versión. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer
se escondieron de presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí la voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo Adán? Miedo. Amén. Ok. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Algo que te voy a enseñar así rapidito, así tras líneas. La palabra de Dios te enseña una cosa en lo que te acabo de leer y te lo voy a comparar. La palabra de Dios te dice que era tal la presencia y la relación que tenía el Señor con Adán, o con su creación en ese tiempo, que dice que el Señor se paseaba. ¿Sí se fijan cómo dice? Se paseaba. Es decir, era común que Dios tuviera contacto con el hombre, en este caso con Adán. Y era tan común que de pronto llegó la situación en la que el hombre y la mujer fallaron, porque la Biblia te dice que era como que te lo da a entender como algo común, la presencia de Dios que habitaba en el huerto del Edén, que tenía contacto con Adán, que tenía contacto con Eva. Y llega un momento en donde, escucha, cuando se inició la creación, Dios no hizo su creación para la que tuviéramos miedo. Entendiéndonos en el estricto sentido de la palabra, de lo que dice Génesis 3, Dios no creó al hombre para que uno le tuviera miedo a Dios, porque había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Entonces, llega un momento en donde dice que el Señor se paseaba. Era por costumbre que el Señor se paseaba en el huerto del Edén y estaba buscando a Adán. Y entonces, cuando lo busca a Adán, supongo que fue una voz la que se escuchó, porque dice, ¿dónde estás? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es como, por ejemplo, miren, ahorita no veo a Fanny, y por decir, ¿dónde está Fanny? O Fanny, ¿dónde estás? Pero yo no soy omnipresente, Dios sí. Es más, o sea, para decirles así, Dios sabe dónde estoy yo, Dios sabe dónde está Fanny, Dios sabe dónde está cualquier persona, aunque yo no la pueda ver, porque yo soy limitado. Dios es ilimitado, ¿sí se entiende? Por su omnipresencia. Entonces, podría parecer ridículo que Dios pregunte, ¿dónde estás? No es ridículo, sino que observa que el hombre trató de esconderse de la presencia de Dios. Es algo que nosotros hoy día tenemos el concepto de que no nos podemos esconder de Dios en ningún lado. Pero entonces dice, ¿dónde estás? Le pregunta el Señor a Adán. Y entonces dice que Adán le responde y dice, pues me escondí. ¿Pero de quién se iba a esconder? Se escondió de Dios. Y dice, ¿por qué te escondiste? Y la respuesta es, porque tuve miedo. ¿Qué tuvo Adán? Miedo. ¿De quién? No tuvo miedo del diablo, Acuérdate que ya se había manifestado el diablo a través de la serpiente. Adán y Eva no tuvieron temor del diablo, tuvieron miedo de Dios. Ahora, esta palabra miedo en el original literalmente se traduce como miedo o temor o estar espantado o estar aterrorizado. Yo quiero que entiendas algo porque es con lo que quiero iniciar. Hoy día nuestra relación con Dios puede ser que nosotros la hemos tomado o nos hemos, entre comillas, acostumbrado a la presencia de Dios, que el Señor se pasea conmigo, tiene una buena relación el Señor conmigo, somos bien buena onda el Señor y yo, somos uña y carne. Cuando tenemos ese tipo de relación es cuando, se los he dicho en muchas ocasiones, es cuando más nos debemos de cuidar. Porque dice la palabra de Dios que aquel que esté firme, mire que no caiga. Yo pregunto, ¿qué mejor relación que la que tuvo Adán con el Señor? Es el único ser, bueno, junto con Eva, son los únicos seres humanos que han tenido contacto continuo con la presencia de Dios. Es decir, Dios no se manifestó ni en una zarza, Dios no se manifestó ni en un viento recio, había un contacto directo entre Dios y el hombre, en este caso entre Dios, Adán y Eva. No había más relación más perfecta que la de ellos. Y sin embargo, observa, ellos se confiaron de tal manera o escucharon otra voz, que esa otra voz las hizo que se desviaran de obedecer a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay en el buen sentido de la palabra se los digo, debe de venir una reacción que es tenerle miedo a Dios. Te voy a decir algo. Yo creo que la mayoría del cristiano, de acuerdo a las enseñanzas que les han dado el día de hoy, no le tienen miedo a Dios. Al contrario,
Yo considero que ya la gente hoy día no le tiene miedo a Dios. Y miedo del que te estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo ni siquiera un temor de reverencia, como dice el libro de los Salmos y el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. No estoy hablando de ese temor. Estoy hablando del miedo, del pánico, del pavor, del terror, cuando el Señor se les presenta. Hoy día nosotros le decimos, oye, ten cuidado de la presencia de Dios. Yo tengo una perfecta relación con Dios. Observa la relación de Adán y Eva. Y esa relación se perdió. Amén. Y cuando se perdió, el hombre por primera ocasión tuvo miedo. ¿Sale? El temor es algo que Dios no puso en la genética del hombre, porque el temor no venía en el paquete del hombre. Cuando Dios crea al hombre, recuerda que cuando Dios crea a Adán, Dios lo hace no con el fin de morir. Dios crea a Adán con el fin de que sea eterno. Mientras Adán estaba en el huerto del Edén, no sabemos cuántos años vivió Adán, es decir, sabemos lo que la Biblia dice que vivió Adán, pero muchos creen que es a partir de cuando Dios lo expulsa. Porque ahí les va como mero dato informativo, porque mucho va a tratar lo que te voy a decir en estas próximas predicaciones referente a esto. Nadie sabe cuánta edad tenía Adán. ¿Por qué razón? Porque Adán no nació. ¿Sí se entiende? Adán no nació. Adán fue creado. Cuando fue creado, ¿de qué edad fue creado? Por ejemplo, hoy día está el bebé o está cualquiera de nosotros y medimos nuestra edad a partir de que nacimos. Adán fue creado. Entonces, ¿a partir de qué edad? Cuando Dios crea al hombre, ¿qué edad tenía el hombre? No tenía edad. Había un cuerpo en el cual Dios le sopló vida y se cree que una vez que pecan y que los expulsan, a partir de ahí comienza el nivel de vida del hombre, porque a partir de ahí se comienza a medir el nivel porque tenía sus días determinados. Ahora, si nosotros seguimos leyendo en Génesis capítulo 3, le dice que obviamente por la consecuencia de su maldad, por la consecuencia de su pecado, a partir de ahí comienza, escucha, para aquellos que les gusta el trabajo, y va a ser una bendición para los que no les gusta el trabajo. El trabajo es una maldición. ¿Sale? Como tal, hoy día el trabajo es una maldición. Así que los que no trabajan y que no les gusta trabajar, ya ven si soy de Dios. No, no se refiere a eso, Se refiere en el sentido de que cuando Dios hace el huerto, hace su creación, si ustedes recordarán, Dios puso a Adán para que sojuzgara la tierra. Es decir, le dio un trabajo, pero un trabajo que sí cansaba, pero no fatigaba. ¿Sí me explico? Todo tenía Adán a su disposición. Cuando son expulsados Adán y Eva, comienza la maldición, voy a decir de los hijos, en el sentido de que la mujer iba a tener dolor por los hijos. Eso es una maldición. Comienza la maldición en donde todo lo que son las rosas o todo ese tipo de flores o como se les llame, no tenían espinas. A partir de allí se generan las espinas. La serpiente fue maldita y se comenzó a arrastrar. Pregunta, si se arrastraba, entonces antes ¿cómo se movía? Después se los digo. Viene la maldición de que el hombre pues va a tener la pleito con la mujer de continuo hasta que se muera, y entre muchas otras maldiciones. Y entre esas maldiciones está cuando los expulsa Dios del huerto del Edén, les dice, porque del polvo fuiste, del polvo naciste, del polvo te formé, así del mismo polvo regresarás. ¿Sale? Ahora, ¿por qué les digo que en la creación de Dios no estaba en su origen la muerte? Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 17. Checa. Bueno, lo voy a leer desde el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, sí le dio un trabajo. ¿Sí se entiende? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces, si Adán no come del árbol, hoy día Adán existiera. Y todos sus descendientes.
Si Adán y Eva no le hubieran obedecido a la serpiente, hoy día tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo o como se le llame, hoy día estarían vivos. Moisés, David, todas aquellas personas que tú conoces de la Escritura hoy día estarían vivos. Pero como desobedecieron a Adán y Eva, entonces se generó la maldición de la muerte. Ahora, ¿qué es muerte? Recuerda que nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Si tú recuerdas en Génesis capítulo 1 y 2, la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, creó una imagen. Tú, hombre, entiéndase creación, tú eres la imagen del Dios vivo. Entonces, un cuerpo, si no tiene vida, no eres imagen del Dios vivo. ¿Sí se entiende? Por eso dice en Génesis capítulo 1 y 2 que el Señor cuando formó al hombre sopló aliento de vida. Entonces, ¿qué soy yo? Físicamente, ¿qué soy yo? Literal, un cuerpo inerte. ¿Qué es lo que me da vida? ¿Qué es lo que me hace estar de pie? El soplo de Dios. Cuando viene una muerte, ¿qué hay? La separación de Dios y el hombre. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando Dios expulsa al hombre del huerto del Edén, ¿qué hizo? Lo separó. ¿Qué es muerte? Separar. ¿Qué es muerte? Separar. Separar el alma y el espíritu del cuerpo. Separar el alma y el espíritu del cuerpo. Ahora, si es algo tan sencillo y tan fácil como, entre comillas, se lo estoy explicando, entonces, ¿por qué la muerte hoy día genera tanto dolor? Porque hoy día, tú y yo, bueno, yo sí le tengo miedo a la muerte, dicho sea de paso. No sé ustedes, si ustedes no le tienen miedo a la muerte, pues los admiro y no. Ahorita les voy a decir por qué. Pero llega un punto en donde tú tienes que comenzar a cuidar tu vida. Llega un punto en donde tú tienes que comenzar a entender realmente el contexto de la vida y el contexto de la muerte de acuerdo al creador de la vida, y si lo quieres ver así, no al creador de la muerte, porque Dios no creó la muerte como tal, pero así aquel que puede quitar la vida. No sé si me expliqué. ¿Sale? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué dice entonces Filipenses capítulo 1, versículo, el que te acabo de leer? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Para mí el vivir es y morir es. ¿Cuántas de las personas que ustedes conocen han ganado por morir? ¿Cuántos de ustedes que han perdido algún ser querido, cuántos de ustedes están contentos porque están muertos? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? ¿O Pablo estaba bien loco? Pablo estaba tan loco que, oye, ¿cómo que el morir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De dónde sacas tú que el morir es ganancia? Cuando nosotros no tenemos una relación estable con el Señor, entonces la muerte sí es dolor. Y entonces la muerte salimos perdiendo. Cuando Cristo viene y comienza a dar muchas promesas que no te las voy a desarrollar hoy, pero te las voy a comenzar a decir. Cuando Jesús dice, todo aquel que quiera en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Porque hoy día todos los discípulos están muertos. Ninguno está vivo. Entiéndase en el sentido de que su cuerpo físico no está presente hoy. Todos están muertos. Espero que se entienda. Mismo Jesús murió. Se entiende que resucitó. Se entiende que está a la derecha del Padre, pero no está presente hoy día. Está su Espíritu Santo con nosotros. ¿Sí se entiende? Pero la muerte como tal no es algo que nosotros tengamos la capacidad de asimilar. Te voy a decir que te resignas, pero mucha gente no se resigna. Es decir, estás separado de alguna persona, sigues sintiendo el dolor, y yo creo que es hasta cierto punto normal, pero la muerte cobra fuerza cuando nosotros le damos, espera, fíjate muy bien lo que te voy a decir, la muerte cobra vida cuando nosotros le damos vida a la muerte. ¿Qué quiere decir que nosotros le damos vida a la muerte? Cuando la muerte todo el tiempo me está matando, me está lastimando, me está doliendo. Cuando Cristo viene y se sacrifica ¿para qué? Para que tú y yo tengamos vida. ¿Qué tipo de vida? Yo sé que la vida espiritual es algo que no nos termina de llenar para muchos. Otros ni siquiera la terminan de entender. Otros medio la entienden, pero no terminan de asimilarla. El secreto está en lo que te acabo de decir.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te voy a explicar parte del contexto. Si tú recuerdas, Pablo en el libro de Corintios explica que los hombres, dice, bueno fuera al hombre o a la mujer quedarse como yo, que no se casen. ¿Sí se entiende? Va a haber dolor. Cuando pierdes a un hijo, cuando pierdes a una hija, va a haber dolor. Entonces, ¿en dónde está el morir es ganancia? Pablo decía, miren, para mí está bien lo que les estoy diciendo porque he entendido esto. No estoy atado sentimentalmente ni a una esposa, ni a hijos, y por lo tanto yo pude percibir la vida más allá de la vida porque nada más se trata de mí. O sea, si me muero yo, ¿qué pierden? ¿Qué pierde el mundo? El mundo no pierde nada. Pero cuando un hijo muere, ¿quién pierde? La mamá y el papá. Cuando el esposo o la esposa mueren, ¿qué pierde? Los hijos. Cuando hay hijos, pierde obviamente la esposa o el esposo, y si todavía viven los papás, pues los papás también pierden. Es decir, la muerte, por donde tú lo veas, todos pierden, en un estricto sentido natural. No sé si me estoy explicando. Todos pierden, todos pierden. Ahora, si la muerte, todos vamos a perder, entonces esto es algo en lo que tú y yo nos tenemos que comenzar a ocupar. Amén. Es algo en lo que tú y yo nos tenemos que ocupar. Si yo entiendo que la palabra muerte es separación, entonces cuando Cristo dice, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque hoy día todos seguimos muriendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando Dios nos separó, cuando se generó el tema de la muerte, a partir de allí nosotros tenemos que procurar, a partir de Cristo, que Cristo vino a revelarnos la vida más allá de la vida, nosotros tenemos que procurar vivir de tal manera que cuando nos toque morir, no muramos. ¿Cómo la ven? No muramos. Dime qué cristiano no ha muerto. Todos han muerto. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tu esencia, tu verdadera identidad, no tu cuerpo. Porque tu cuerpo, dice Pablo, que tu cuerpo es miserable. Tu cuerpo fue capacitado a partir de cuando Dios expulsó al hombre del huerto, tu cuerpo comenzó a sentir emociones y sensaciones. No sé si ustedes han visto una película que se llama Cortocircuito, de hace muchísimos años. Yo me acuerdo que hace muchísimos años esa película que salió, esa película se trata de un robot, creo que hicieron 5 robots y el último, que es el número 5, recuerdo que ese robot le cae un rayo y el robot cobra vida. Obviamente los que formaron el robot, lo que hicieron el robot, ellos entendían que era un robot, pero entonces el robot llega un momento en donde se encuentra en una encrucijada, porque pues está como niño aprendiendo, etcétera, y llega un momento en donde los dueños del robot lo van a desarmar porque sufre un desperfecto por causa del rayo. Entonces el robot de la muchacha que lo tenía, le dicen, oye, número 5, fíjate que vinieron tus dueños y te van a desarmar para repararte. Entonces el robot dice, ¿me van a desarmar? Y dice, sí. Y el robot comienza a ligar el desarmar con morir. Y dice, desarmar, así lo dice en la película, ustedes pueden buscarla. Dice, desarmar, morir. Desarmar, morir. Y llega un momento en donde dice, desarmar, morir, y le da miedo al robot. Porque entendió que iba a dejar de existir. Porque entendió que se iba a separar. Porque había sentimientos en el robot, algo físico, que finalmente nosotros somos algo físico, en donde las emociones nos gobiernan. Para que nosotros podamos entender la muerte, las emociones no nos tienen que gobernar. ¿Quieres que te diga cuándo vamos a alcanzar ese nivel? Nunca. Nunca. ¿Quién es asimilado a la muerte? En cuerpo. Te pongo el ejemplo más grande que la Biblia te dice: Cristo. Cristo tuvo miedo a la muerte. Y si Cristo y todos los grandes hombres de Dios le tuvieron miedo a la muerte, ¿por qué nosotros no? ¿O por qué hay algunos que dicen, yo no le tengo miedo a morir? ¿Sabes por qué no le tienen miedo a morir? Porque no le tienen miedo a Dios.
Y esa es la más grande ofensa que el ser humano pueda tener para con Dios. El no tenerle miedo a Dios. ¿Por qué te leí Génesis 3? Cuando el hombre le desobedeció a Dios, vino un temor, vino un pavor, vino un terror, no de la muerte, de la presencia de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo miedo? ¿Por qué Pedro tuvo miedo? ¿Por qué David tuvo miedo? Porque tuvieron miedo de estar delante de la presencia de Dios fuera de tiempo. Pero ellos entendían que presentarse delante de Dios era algo que todavía, por mucho que nosotros querramos asimilar, no lo podemos asimilar. Por eso Adán, que vivía bajo la presencia física y palpable de Dios, por eso cuando ellos fallan y Dios se comienza a mover en el huerto del Edén, comienza un pánico de Adán. Y dice que se quería esconder, pero no había dónde esconderse delante de Dios. No sé si ustedes han experimentado ese temor, ese pavor, pero es impresionante cuando tú sabes que tú tienes temor no a los demonios, cuando tú tienes temor no a los espíritus, sino a Dios. Es un temor, es un pavor impresionante. Ahora, Pablo, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿quiere decir que entonces Pablo ya ha superado esa meta, esa línea? No. Quiero que me acompañes ahora, ahí mismo al libro de Romanos. Ahora vamos al libro de los Romanos, perdón. Romanos capítulo 7, versículo 21, si no mal recuerdo. Romanos capítulo 7. Versículo 21, dice así, observa, al hombre más grande de Dios en el Nuevo Testamento, dice así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estamos hablando de Pablo, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito, ¿en dónde? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tiene por futuro este cuerpo? Morir. ¿Qué tiene por destino este cuerpo? Morir. Y este cuerpo, es decir, tu cuerpo, tiene dos leyes. Y todo el tiempo hasta que te mueras, porque hasta que te mueras vas a estar luchando con tu cuerpo, vas a encontrar esta ley, que dentro de ti quieres buscar la presencia de Dios. Quieres estar delante de Dios. Pero dice, pero encuentro otra ley que mi cuerpo me lleva cautivo al pecado. Voy a ponértelo de esta forma. Cuando yo veo que mis emociones me gobiernan, cuando yo veo que el dolor me gobierna, cuando yo veo que a todo aquello que me aparta de Dios me gobierna, yo sé que dentro de mí quiero hacer lo bueno delante de Dios. Esa lucha nunca se va a acabar, pero sí por lo menos puede darte un indicio de hacia dónde vas a ir. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes presentan su cuerpo, como dice Pablo también, en sacrificio vivo? ¿Qué es un sacrificio vivo? Santo y agradable delante de Dios. Si Pablo está diciendo que tu cuerpo es un cuerpo pecador, ¿cómo lo vas a presentar santo? Trabajando para el Señor. Amén. Trabajando para el Señor. Porque cuando tu cuerpo no está activo delante de Dios, cuando tu cuerpo físico, no estoy hablando del hombre interior, cuando tu cuerpo no está presente en la casa de Dios, quiere decir que puedes tener toda la intención de estar en la casa de Dios, porque es lo que dice Pablo. El hombre interior se deleita en la ley del Señor, pero mi cuerpo me aparta de la presencia de Dios. ¿Sí se entiende? Me aparta de la presencia de Dios. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué sensaciones y qué emociones experimenta tu cuerpo? Ahí te va. ¿Por qué la gente que se quiere deleitar en la presencia de Dios, por qué no está? ¿O por qué no se deleita en la presencia de Dios? ¿Entiendes en el contexto que la Biblia lo dice? De estar en la casa de Dios, de estar delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente no está?
Voy a poner ejemplos muy sencillos para que ustedes se den una idea de lo grave que es esto. Primer punto, el trabajo. Y te acabo de decir que el trabajo es una maldición. Y si el trabajo te aparta de la presencia de Dios, es una maldición. Espero que se entienda. No estoy diciendo que tienes que dejar de trabajar, pero si la mayoría del trabajo, del tiempo de tu trabajo te aparta de la voluntad de Dios, de hacer la perfecta voluntad de Dios, es una maldición. ¿Por qué? Porque el trabajo te separa. Y si el trabajo te separa de la presencia de Dios, y si separación es muerte, ¿dónde estás? Uno, ¿qué te aparta de Dios? ¿Tu familia? Pablo dice, prefiero que se queden como yo, que no tengan familia. ¿Tienes familia? ¿Qué vino a pedir Jesús? ¿Qué les dijo? Aquel que quiera que quiera estar conmigo, ¿qué tiene que dejar? ¿Qué tiene que dejar? Familia, trabajo, casas, bienes, todo. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa te aparta de Dios? Tus emociones. Es que, pues vino mi compadre. Es que, pues va a estar el fútbol. Es que tengo que descansar. El domingo es el único día para descansar. Es que en la semana mis hijos se van a la escuela y tengo que dejarles la comida a mis hijos. ¿Qué te aparta de Dios? Todo lo que te aparta de Dios te separa, te lleva a la muerte. Ahora, quiero comenzar a cerrar con lo siguiente, porque nomás va a ser la pura introducción. Si yo entiendo que Pablo está diciendo que dentro de nosotros encuentra una ley, que está la ley de hacer el bien y la ley de hacer el mal, y la ley de hacer el mal, entonces tú a partir de ahora debes de comenzar a entender algo. ¿Qué ley te gobierna? La ley que te gobierna es el futuro que te espera. Ahí te va. Cuando Cristo viene y les hace la promesa de que todo aquel que esté muerto, aunque esté muerto, va a vivir, Jesús no lo estaba diciendo en una forma ni metafórica ni romántica. Porque recuerda que una vez que el cuerpo de Adán, que era perfecto, espero que se entienda lo que les voy a decir, y si no me lo entienden, no se preocupen, más adelante se los voy a explicar. El cuerpo de Adán era tan perfecto, físicamente era tan perfecto, que el cuerpo de Adán no estaba sujeto a las leyes, porque todavía no existían las leyes, ni de la entropía, ni la de termodinámica, porque no estaba su cuerpo destinado a perecer. El cuerpo de Adán era eterno. Cuando sale y es expulsado Adán, a partir de allí el cuerpo comienza a descomponerse. Todo el cuerpo comienza a descomponerse. Cuando Jesús hace la promesa, no es para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no puede estar en la presencia de Dios. ¿Sale? Así que tu cuerpo va a morir. Tarde o temprano va a morir. El chiste es saber, bueno, porque ni siquiera vamos a saber, pero el chiste es entender lo siguiente. La razón por la que Cristo murió, observa, la razón por la que Cristo murió es para que tú no mueras, que tú no te separes de su presencia. Amén. Para que tú no te separes de su presencia. Pero si el trabajo, la familia, tus necesidades, tus gustos, tus placeres te apartan de la presencia de Dios, estás muerto en vida. Te voy a explicar algo. Cuando el libro de los Hebreos en el capítulo 6 dice que la fe en Dios y la resurrección de los muertos son enseñanzas básicas, te voy a decir a qué se refiere. Para que tú puedas tener fe, es necesario que tú entiendas el concepto de morir. Para que tú puedas tener fe, es necesario que tú entiendas el concepto de morir por la siguiente razón. ¿Cómo vas a tener fe para resucitar un muerto? ¿Alguno de ustedes ha orado por un muerto? ¿No? ¿Alguno de ustedes siquiera le ha pasado la idea de orar por un muerto? Una persona que está físicamente ahí, su cuerpo está ahí, pero ya sin vida. ¿Alguno de ustedes les ha pasado el orar por un enfermo? ¿Les ha pasado de que, y si oro y no pasa nada, tu fe está muerta? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Pablo dice, yo hallo que en mí hay una ley, la de mi hombre interior y mi cuerpo. Mi hombre interior, por lo menos, hace el intento y el esfuerzo de servirle a Dios.
Mi cuerpo todo el tiempo me va a llevar a apartarme de Dios. Mis necesidades me van a llevar a apartarme de Dios. Mis emociones me van a llevar a apartarme de Dios. Y mis sentimientos me va a ayudar a apartarme de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 24 y 25. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios porque Jesús me enseñó el camino de la vida. Jesús me enseñó que aunque sus emociones eran reales, que aunque sus emociones y sus deseos, porque también lo dice el libro de los Hebreos, estuvo sujeto a pasiones, etcétera, aún Jesús vino a enseñarme que la vida va más allá de la vida. Por eso le doy gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesús, dice Pablo, porque me enseñó que mi cuerpo está gobernado por la ley del pecado. Y Jesús, observa, y Jesús le pasó algo curioso. Ustedes recuerdan que Jesús tuvo una persona a la cual amó mucho. ¿Sí saben que Jesús amó mucho a una persona? ¿Sí saben? ¿A quién amó? A Lázaro, ¿verdad? Y Marta y María, tan afanadas como siempre, como muchos de nosotros, están afanados en sus quehaceres, etcétera, etcétera. Cuando muere Lázaro, ¿qué es lo que le va a decir Marta y María? Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, porque Jesús era el Dios manifestado en la carne, el Dios de la vida, porque Él sanaba enfermos. ¿Tú crees que si tú tienes a tu amigo, cualquier comparación, cualquier parecido con la realidad en su tiempo es mera coincidencia? Si Jesús tenía una relación tan profunda con Lázaro, es algo así como la relación de Dios con Adán. María, Lázaro y Marta sabían que Jesús tenía un poder real. Entiéndase, real, no como el de nosotros, que sí tenemos el poder del Espíritu Santo, pero ¿y si oro? ¿Y si no sana? Con Jesús pasaba, era garantía, ¿no? Ahí está la mujer de flujo de sangre, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana, porque había un 100% de milagros efectivos en la vida de Jesús. Entonces imagínate, Marta, María y Lázaro teniendo a su amigo el Dios de la creación. Y su amigo el Dios de la creación lo dejó morir solo. Ahora te voy a decir algo referente a eso. Lo dejó morir solo. Lo dejó morir solo. Observa. Llega un momento en donde muere Lázaro y ya habían pasado 3 días. ¿Sale? Ya habían pasado 3 días. Cuando le dan la noticia a Jesús de que Lázaro había muerto, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús hombre, ¿qué hizo? Se alegró grandemente, le dio gracias a Dios porque Lázaro ya estaba en la presencia de su Padre. ¿Se alegró? ¿Qué hizo Jesús? Lloró, porque la muerte es dolor. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios en la carne, lloró porque su amigo se murió, porque ya no le iba a ver. ¿Entiendes? En el contexto real, ya no le iba a ver. Lloró como hombre. Se entiende que Jesús sabe y sabía todo lo que venía, pero no dejó de sentir las emociones y sentimientos de cualquier ser humano. Jesús lloró porque se murió Lázaro. Obviamente Jesús, el Hijo de Dios, Dios manifestado en la carne, oró por su amigo y resucitó. La pregunta es, cuando Lázaro resucitó, cuando Jesús fue crucificado, ¿dónde estaba Lázaro? La Biblia no lo dice. ¿Quién sabe dónde estaba Lázaro? Porque a nosotros nos gusta vivir. Voy a hacer una hipótesis sin la Biblia. No sé si Lázaro a lo mejor escuchó que seguir a Jesús era causa de muerte y dijo, no, yo no lo sigo a Jesús. Es mi amigo, sí me volvió a la vida, pero pues gracias, ¿no? Pero yo sé que seguirte es morir y yo ya la experimenté. ¿Dónde estuvo Lázaro? Bíblicamente, en el infierno.
en el seno de Abraham, en lugar a donde iban los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Ahí posiblemente estuvo Lázaro. Dios lo sacó de ahí. Jesús lo sacó de ahí. Cuando Jesús está crucificado en la cruz, profético, lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo. Jesús sintió, Jesús murió. Todos esos sentimientos y emociones, Jesús los pasó. Y cuando Jesús llora porque su amigo se muere, entiéndase que es el dolor de que nunca más en esta vida se iban a volver a ver. Nunca más. Entonces, si nuestra vida termina con la muerte, te voy a decir algo. Este recipiente, si la vida terminara con la muerte, observa lo que te voy a decir. Esto vale lo mismo que tú. No se te olvide y ponme mucha atención. Esto vale lo mismo que tú. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona hoy que está, por decirlo de alguna manera, que es nuestro entorno? ¿Cuánto vale la vida de una persona hoy? A veces nada, porque simplemente me caes gordo, te me atravesaste, te mato y punto, y se acabó. Una vida que se interrumpió. ¿Sale? Bueno, si nuestra vida o si nosotros no fuéramos a vivir después de esta vida, ¿sabes que entonces no tiene sentido que estemos aquí hoy? ¿Sabes que esto vale lo mismo que tú? Imagínate que yo agarro a cualquiera de sus hijos y supongamos que, bueno, este es un electrolito y no lo voy a dejar, no lo voy a desperdiciar. Lo iba a tirar, pero no. Imagínate que yo tiro lo que contiene el recipiente y lo tiro. ¿Sale? Lo que estoy haciendo ahorita o lo que haré ahorita es lo que vale la vida de alguno de tus hijos. ¿Qué me harías tú si yo tiro el recipiente? ¿Entiendes la analogía? ¿Qué harías tú si yo mato a alguno de tus hijos? Que no tengo conciencia de la vida. Que la vida va más allá que la vida es simplemente lo que estamos viviendo ahorita y ya. ¿Qué harían ustedes? ¿Nada? ¿Qué harían? Esto es lo que vale hoy la vida. Y ese es el valor que tú le das hoy a la vida, no Dios, tú. Cuando entiendes que el vivir es Cristo, cuando no entiendes que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú no entiendes que tu vida le pertenece a Dios y no a ti. Cuando tú no entiendes que el sacrificio que tú aceptaste, no digo el sacrificio, sino lo que tú aceptaste en la cruz, no le estás dando el valor que es. Porque para ti está primero el trabajo, está la familia, está todo primero que Dios. Cuando nosotros no entendemos ese concepto, entonces ahora te voy a pasar al otro concepto para lo que termines de entender. Cuando yo comencé a estudiar ese tema de la muerte, primero comencé a estudiarlo por tema. Es decir, mi mente no concibe que mi vida termine aquí. Puedo morir aquí, pero yo no concibo que termine y deje de existir. Yo no lo concebía, perdón. Entonces comencé a estudiar. Y ahí fue donde entendí que la palabra muerte significa separación. Todo aquel, ponme atención, todo aquel que muere sin Cristo, y no estoy hablando de los que no recibieron a Jesús en su corazón, estoy hablando de aquellos que no dedicaron su vida a servirle a Dios. Cuando mueran, lo más seguro es que cuando mueran, pasen no una eternidad, pero se van a tener que esperar mucho tiempo hasta cuando venga lo que se le conoce como el juicio del trono blanco. Si Cristo viniera hoy, a partir de hoy pasarían 3 años y medio o 7 años para que Jesús se manifestara físicamente en la tierra. A partir de que Jesús se manifieste físicamente aquí en la tierra, tendrían que pasar 1000 años para que tú volvieras a existir. No vivir, existir. ¿Sale? Porque la muerte no es dejar de vivir, es dejar de existir físicamente, pero sigues existiendo en otro plano espiritual, que la gente no lo entiende. ¿Sale? Bueno, cuando tú estás en Cristo, cuando mueres, te vas inmediatamente a la presencia de Dios. Y esto es algo que lo voy a desarrollar después.
te vas inmediatamente a la presencia de Dios. Es decir, ahí es donde se cumple la palabra profética: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte hace que te separes de Dios. No, la muerte no es algo que tú y yo vamos a poder evitar, vamos a morir. Lo que sí puedes evitar es separarte de la presencia de Dios. ¿Sale? Ahora, aquí es donde viene la parte del temor. Y aquí sí ponme toda tu atención. ¿Sale? Te voy a contar una historia que espero, de verdad te espero, que te cale. Espero que lo que te voy a contar ahorita me digas hasta que qué loco está el pastor, y que digas, y te voy a presentar a un Dios que es el Dios al cual Adán le tuvo miedo. Si hay algo que nosotros debemos de tener, es miedo. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, la reverencia, el entregar mis 5 sentidos hacia el Señor. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Te voy a contar un testimonio. Me tocó ver 2 cosas. Me tocó ver a una madre que perdió un hijo, como cualquiera de ustedes que es mamá, que no importa si el niño tiene 5 meses, 5 días o 50 años, madre es madre. Hace como 10 años me tocó también ver, falleció un tío mío, pues también estaba relativamente joven, me tocó verlo, supongo yo que era su mamá, una señora ya de edad avanzada. La llevaron en silla de ruedas, desgarrarse porque su hijo estaba muerto. Y su hijo, estoy hablando de que tal vez tendrían la edad de mi mamá, pero hace 10 años atrás, ambos. Y la mamá destrozada porque su hijo estaba muerto. Un hijo de 55 años, 50 años. Me tocó ver la mamá del pastor Otoniel destrozada porque su hijo se murió. Con una pequeña, gran diferencia. No era un llanto como el de la mayoría de las mamás. La mamá estaba destrozada, pero sí vi una mujer llena del Espíritu Santo en el dolor. Vi una esposa llena del Espíritu Santo en el dolor. Una madre agradeciendo por el tiempo de vida que le prestó Dios a su hijo. Una esposa llorando porque nunca más iba a ver a su esposo, pero dándole gracias a Dios por el tiempo que le compartió, que le permitió compartir con su marido. El mismo dolor, diferente perspectiva. El mismo dolor, el mismo sufrimiento, pero sabiendo que algún día se verán, pero con la garantía, no con la emoción, de que algún día se verán. Cuando Jesús iba a la cruz y estuvo en la cruz, no le importó a su papá el verlo que lo estaban latigando. Por eso Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús se sintió solo. Y ese Dios, el Dios de la vida y el Dios de la muerte, cuando llega un momento en que te llama a cuentas, no le interesa lo que tú pienses. Por eso Adán, cuando Dios se apareció, le tuvo miedo. Entonces imagínate cómo Dios se va a presentar, cómo quieres que Dios se presente delante de ti cuando Dios te llame a cuentas y te diga: hey, mijo, es momento de rendirme cuentas. ¿Qué vas a querer hacer? ¿Te vas a querer esconder? Porque déjame te digo algo, muchos de nosotros decimos: yo tengo una relación perfecta con Dios y no le tengo miedo a la muerte. Pues deberías. ¿Sabes? Deberías tenerle miedo a la muerte. Pero fíjate qué es lo cruel de la vida. Cualquier persona que ya murió, ya no siente la brisa, ya no siente el aire, ya no siente el frío, ya no siente el calor de alguien más, ya no siente nada. Están en otra dimensión, están en otra postura, que si bien nos va, nosotros podemos llegar allá. Ese es el mejor de los escenarios para los hijos de Dios. Ese es el mejor. Y muchos viven la vida así, creyendo que Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y que van a morir así plácidamente. Te estoy hablando de un hijo de Dios.
Ayer fui a Guanajuato y ¿sabes qué vi? Mucha gente que no le tiene temor a Dios. Yo todavía estoy peleándome con estas cuestiones del COVID, etcétera. Y incluso les voy a subir unos videos ahí para que ustedes los vean. Ahí no existe el COVID, ¿eh? Hay un montón de gente por la calle, como si fuera carnaval o festival, no sé. Hay mucha gente disfrutando de la vida. Y yo dije, Señor, hay mucha gente joven, incluso más grande que el pastor Otoniel. ¿Y por qué te lo llevaste? Porque es Él. Porque ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sí se entiende? Por eso a partir de aquí creo yo, y más en nuestro entorno, deberíamos de entender estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a invitarlos a que se pongan de pie, por favor. Y simplemente voy a invitarlos a que hagamos una reflexión de nuestra vida y de nuestro proceder. Yo estoy hablando con alguien también en la semana y le dije lo siguiente: yo creo que hay una cierta edad, supongo que hay una cierta edad en donde nosotros medio comenzamos a asimilar la muerte. Una gente que tiene 80 años de edad, yo creo que ya comienza a asimilar muy bien la muerte. Es decir, por un tema cronológico, ¿cuántos años le pueden quedar de vida? Vámonos al mejor escenario, 15 años de vida. Voy a ponerlos en mi contexto, de los que tienen un aproximado de mi edad. ¿Cuántos años ustedes tienen no te voy a decir un anhelo, sino qué es el promedio que nos espera de vida? Hablando de una manera normal, 40 años para los que tienen un promedio de mi edad. ¿Sí? 40 años. Entonces tenemos como que la idea de que algún día llegará la muerte. Cuando tienes 80 años yo creo que ya ves más seguido la muerte. ¿Sí se entiende? Ok. Pero estamos en un punto, mis hermanos, en donde se cumple la palabra, en donde no tienes que afanarte por nada, porque hoy Dios puede venir por tu vida, no el diablo, ¿eh? ¿Qué harías tú, pero en un sentido real? Imagínate que tú eres Adán y Dios se presenta delante de ti y te dice, ¿dónde estás? Y tú en tu lecho de muerte, o aunque no estés en tu lecho de muerte, imagínate que Dios viene y te dice, ¿dónde estás? Y tú todo el día te la pasaste pensando en las deudas, en los hijos, en el trabajo, y la eternidad la tienes más segura que los mismos hijos. Es más segura que las mismas deudas. ¿Qué harías tú si hoy, vamos a decir lo que no te toca partir, si Dios viene hoy y como que se presenta delante de ti y te dice, mijo, vámonos? ¿Serías como el rey asirio? ¿Sí? Que le dijo, Señor, espérame, dame 15 años más de vida. ¿Qué harías si Dios te diera más vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si, imagínate, si hoy te mueres y pasas a la eternidad y puedes ver todavía que Dios te diera la oportunidad de seguir viendo a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué harías tú si Dios te diera la oportunidad de volver, de resucitar? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Entonces no esperes a eso, hazlo. No esperes, hazlo. Hazlo. Quiero invitarlos a que inclinen su rostro y quiero invitarlos a que le digan al Señor, Señor, muéstrame la vida más allá de la vida. Muéstrame por qué continuamente tú nos llamas, mi Dios, a servirte, a honrarte, a hacer tesoros en el cielo. Muéstrame, Padre, por qué aún siendo como somos, Señor, tú nos quieres librar de la muerte, papá. Muéstrame, Padre mío, por qué te sacrificaste en la cruz. Muéstrame, Señor, por qué hoy, mi Dios, me estás dando esta palabra. ¿Por qué hoy, mi Señor, me estás diciendo esto, papá? Muéstrame, Señor. Hoy yo te pido, mi Dios,
que toques el corazón de todos tus hijos que están aquí presentes, papá. Porque tú sabes que esta palabra no es para muerte, esta palabra es para vida, Señor. Y hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, mi Dios, tenga bien a pasearse, tenga bien, Señor, a deleitarse en este lugar, papá. Señor, por tu palabra yo te pido que tu Espíritu Santo nos ministre en esta tarde, Señor. Padre, que tu presencia nos toque en esta mañana, en esta noche, Padre mío. Que tu presencia venga a este lugar, papá. Y que no venga como una emoción, Señor, sino que venga tu presencia, mi Dios. Que venga tu presencia a nuestros corazones, papá. Que tu presencia venga aquí, Señor. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Hoy estamos delante de ti, papá, pidiéndote que nos libres, Señor, de nuestra maldad, papá. Enséñanos a pelear la buena batalla que tenemos contra nosotros mismos, papá. Enséñanos a pelear contra nosotros mismos, Señor, a no ser engañados, mi Padre. Enséñanos, mi Dios, a que tu Espíritu Santo nos guíe y podamos entender, mi Dios, que no a todo lo que yo le llamo bendición, papá, es bendición. Que no a todo también aquello que yo le llamo malo, mi Dios, también para ti está mal, papá. Enséñame a ver como tú ves. Enséñame a entregarme como tu siervo, papá, y entender que hay una vida más allá de esta vida, papá. Si bien es cierto, como dice tu palabra, es necesario que la peleemos día con día. Tal vez, si tú nos permites vivir el tiempo que nos permita vivir, algún día lucharemos, ganaremos, triunfaremos, y en otras tal vez caigamos, papá. Pero hoy te pido, mi Dios, que pongas en esta congregación, papá, ese espíritu de lucha día con día, mi Dios. Entendiendo, papá, que todos los días es un encuentro contigo, Señor. Sabemos, mi Dios, tu siervo reconocía que fallaba. Tu siervo reconocía que su mente estaba todo el tiempo, mi Dios, en tu presencia, y que su cuerpo lo obligaba a hacer el mal, papá, a apartarse de ti. Pero peleó la batalla. Hoy te dice a ti, Dios, Sión, tienes que pelear la batalla día con día, porque llegará el momento donde tendrás que presentarte delante de tu Dios. Ese momento llegará, ese día llegará. Y no te confíes en tu propio entendimiento, no seas sabio en tu propia opinión. Déjate apacentar, Sión, déjate ministrar, déjate pastorear, Sión. Deja que el Espíritu Santo de Dios te muestre, te guíe, te enseñe qué es lo mejor te conviene para ti. Todos queremos vivir, pero tenemos que vivir la vida que Dios nos da. Y hoy el Señor te dice a ti, Sión, Dios te quiere dar una vida apegada a Él. Dios quiere que tengas una vida completa a Él. Dios quiere que no te confíes, porque puedes caer. No te confíes, iglesia. No te confíes. Lucha cada día. Todos los días lucha. Todos los días lucha. Todos los días sigue luchando, Sión, porque el Señor es lo que demanda de ti. Mi Dios, en esta noche te agradezco que nos hayas permitido escuchar tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haya ministrado. Que tu Espíritu Santo haya tocado nuestro corazón, Señor, y el entendimiento de muchos, papá. Y si en nosotros, mi Dios, estamos como Marta, sobre todo como Marta, papá, afanados con las cosas de la vida, Señor, con tantos quehaceres, Padre, el día que moramos, Señor, esos quehaceres se quedarán y otro los hará,
porque así es la vida, y otros los hará. Enséñanos a deleitarnos en ti. Enséñanos a deleitarnos en tu presencia, Señor, para que en el día de la angustia, Señor, podamos librarla, papá, con el dolor menos posible, Señor. Si tú siendo Dios en la carne lloraste por la pérdida de tu hijo, Señor, de tu amigo, si tú lloraste, mi Dios, si te dolió, papá, con mayor razón a nosotros nos va a doler, mi Dios. Pero enséñanos, mi Dios, a que aún llenos del Espíritu Santo, papá, podamos servirte, Señor. Enséñanos a caminar en tu luz. Enséñanos a caminar bajo tu presencia, Padre. Enseña a esta iglesia a ser una iglesia que te honra y que te es fiel. Que entendamos que para nosotros el vivir eres tú. El vivir eres tú. Y cuando llegue el día de nuestra muerte, sea ganancia. Hoy bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Le voy a poner pausa, mis hermanos, porque faltan como 2 o 3 enseñanzas de esto, y después voy a orar por ustedes. Amén. Pero no se olviden de esto, mis hermanos. No tomen a juego la muerte. No tomen la muerte como que, si me llega algún día, pues ya. No, porque el día que Dios se presente, ese día le conocerás. Y vas a conocer a un Dios que no se predica. Vas a conocer a un Dios, vas a conocer al Señor que está centrado en su trono, al Rey de justicia. Vas a conocer al Rey de reyes. No vas a conocer a tu justificador. Vas a conocer al Señor en toda su esplendor, en toda su plenitud. Vas a conocer al Señor tal y como Él es. Amén.